Abra su Biblia en 1 Corintios 14. Gloria a Dios. Uno de los propósitos de Dios al darnos el Espíritu Santo es que fluyamos con los dones en nosotros. Pero sobre todo quiero hablarle del espíritu de la profecía. Que uno debe de permitir que fluya en nosotros. Porque viene un derramamiento aún mayor, porque Dios desea que fluyamos en eso. Y quiero explicarle para que usted sepa cómo, hermano, desarrollarse en esa área. Claro, el deseo de Dios es que la iglesia entera lo practique frecuentemente. O sea que, hermano, la iglesia se involucre. Por eso dice 1 Corintios 14, versículo 1, dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. ¿Oye? Mire la recomendación. Este es un deseo de Dios. Y más en esta recta final, Dios, hermano, está revistiendo, porque viene y ya está gestándose en algunos vasos, pero va a ser masivo, creo yo, entre más, hermano, nos acercamos a la venida del Señor. Va a ser como masivo, un derramamiento de unción profética para que la iglesia de Cristo, niños, jóvenes, adultos, siervos y siervas, hermano, usen ese derramamiento para así impactar al mundo. Hechos lo dice bien claro allí, y es una palabra profética que está designada, diseñada para el final de los tiempos. Y dice así el versículo Hechos 2:17, dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios. O sea, Él está determinando un ciclo en donde se va, hermano, a dar todo lo que, esto que le voy a decir. Y dice, repito, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Las otras versiones dice: darán mensajes proféticos. Oiga eso, por favor. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Oiga esto, hermano. Y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. O sea, toda la familia entera. Note que la sobrenaturalidad se va a dar en todos esos campos, pero la profecía es clave. Note, hay una razón muy fuerte de que Dios quiera que nosotros hagamos uso del espíritu de profecía. O sea que Dios anhela, Dios desea que la iglesia esté, hermano, involucrándose en ello para poderla usar. Aparte, hermano, la palabra griega de la profecía significa hablar por otro. Es decir, hablar por Dios, ser su vocero, ser su boca. Imagínense, hermano. Yo no sé si usted quiere eso. Porque si usted, hermano, anhela eso, téngalo por seguro que, hermano, hablar por Dios, ser el vocero de Dios, ser boca de Dios, oh, hermano, eso es tremendo, porque trae un montón de beneficios. Por eso, hermano, Pablo dice: por consiguiente, hermanos, procuren profetizar. Lo tremendo de la profecía es como que Cristo nos estuviera diciendo: pueblo mío, yo quisiera animarlos. Yo quisiera darles palabras de consuelo. Yo quisiera edificarlos, enseñarles. Eso es lo que está diciendo el Señor con esto. Incluso el Señor prometió en su palabra, hermano,
que a través del Espíritu Santo nosotros hablaríamos de cosas que vendrán para el mundo y para la iglesia. Porque vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y siervas profetizarán. Quiere decir que el que está anhelando, deseando ardientemente que Dios lo use, pues Dios lo va a usar en la calle, en la escuela, en la universidad, donde sea. Va a dar palabras de aliento, va a levantar, va a restaurar, va a dar una palabra certera. Qué tremendo es cuando Dios le habla a uno. Ya le voy a enseñar bien para que usted sepa usarlo. Cuando Dios le habla a uno, hermano, concretamente, y uno va con esa convicción y con esa seguridad, y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque es algo que lo empuja a uno a hacer la obra de Dios, y cuando uno va bajo el impacto del Espíritu Santo, entonces es efectivo. Mire, el propósito de la profecía es tremenda. ¿Por qué? Porque también trae esperanza, restauración y un derramamiento de luz sobre nuestro camino, y a veces nuestro camino oscuro, el que no entendemos, el que no comprendemos. A veces viene el alumbramiento a través de eso. Por eso, hermano, dice: y Él os guiará a toda la verdad. Quiere que el Espíritu Santo va a ser clave en este nuevo derramamiento en el mundo. En otras palabras, es que, hermano, dice: y el Espíritu os guiará a toda la verdad. Esto quiere decir que hay muchas verdades que necesitamos que el Espíritu Santo nos las revele para poder ayudar a aquel que lo necesita. Porque el objetivo de la profecía es restaurar, exhortarse, consolar, dar respuestas concretas a la gente que busca, hermano, una palabra. Porque hay gente que viene a pedir consejo para recibir una palabra. Y ahí, hermano, el espíritu de profecía puede venir a tu vida y darle la respuesta. Eso es maravilloso entenderlo y comprenderlo. Lo tremendo también es que cuando hablamos bajo el espíritu de profecía, es como que Jesucristo estuviera parado frente a nosotros predicándola. ¿Por qué? Por lo que dice Apocalipsis 19:10. En el último pedacito dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Oyó? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces el espíritu de profecía Dios lo usa con cualquier vaso, dependiendo la necesidad. O sea, dependiendo de la necesidad que se presente en su momento, Dios te va a tomar. Si estás, hermano, en esa comunión con el Señor, si estás apegado, si estás en ese deseo, Dios te va a tomar para que de esa manera Él se glorifique, hermano, a favor de otros vasos, o sea, a través de ti. Por ejemplo, si alguien necesita ánimo, ahí va a estar un hijo de Dios dándole ánimo. Si alguien necesita instrucción, pues Dios le va a revelar, y la unción que tenemos se va a manifestar, hermano querido, y no va a haber necesidad que nadie le enseñe, sino que el Espíritu le enseña. Pero al mismo tiempo, hermano, Dios va a tomar estos vasos para que instruyan. También va a impartir. Si necesita alguien que se le imparta, hermano, fe para levantarse, para ir hacia adelante, sanidad, etcétera, entonces también el Señor va a hacerlo a través de estos vasos, a través de nosotros. Oh, hermano, el testimonio de Jesús va a ser maravilloso porque se va a manifestar, porque el Señor usa a su pueblo. El Señor lo usa, hermano, si este pueblo anhela y desea, como dice acá, hermano, que debemos de desearlo, debemos de anhelarlo. Señor, háblanos, Señor, mira, tócame para que yo pueda hacer la obra. Por eso, hermano, este espíritu es dado libremente para revelar a un Dios amoroso que desea dar a conocer su gran misericordia. Porque a través, hermano, del uso que haga Dios de nosotros, vamos a dar a conocer su misericordia. También, hermano, a través de la profecía, Dios quiere dar a conocer que todos pueden tener su presencia en sus vidas.
O sea que no hay, hermano, en este caso, no, o sea, Dios quiere que toda la iglesia participe. Eso sí, para que el espíritu de profecía sea soltado a favor de otros, a través de nosotros, nuestra fe debe de estar activa para que alguien pueda recibir. Si su fe no está activa, olvídese. Pero si su fe está activa, mire, téngalo por seguro que esa unción va a venir sobre su vida y entonces va a ser certero. Ahora la pregunta, ¿cómo vienen las profecías a nuestra vida? Esa sería una buena pregunta. Mire, eso puede venir como declaraciones espontáneas. De repente te baja el rema, pero de una manera maravillosa y sueltas una palabra. O puede venir por pensamientos no premeditados que pone el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo va a ser la clave porque Él es el que está trabajando internamente dentro de nosotros. Eso usted puede leerlo, eso se lo voy a dar por información nada más en la palabra. Puede leerlo en 1 Corintios 2 del 12 al 13 o 1 Corintios 14:30. Ahí va a encontrar lo que le estoy diciendo. También puede venir en visiones o éxtasis. En el caso, hermano, de Ananías con Pablo, allí en Hechos 9:10, dice que se le mostró una visión y vio, hermano, a Pablo ahí. Y Dios le habló a través de esa visión para que fuera a abrirle los ojos y a profetizarle y hablarle y decirle. Incluso Ananías le dijo: Señor, pero ese es un asesino, etcétera. Sí, pero ya lo cambié. Anda y dale estas palabras. Note qué tremendo, porque Ananías era un discípulo desconocido, que en la Biblia se menciona solo esa vez. Que si Dios va a usar la emergencia en ese momento para que gente sea beneficiada, como en el caso de Pablo. Fue Ananías a donde le dio la dirección el Señor, le puso las manos, recobró la vista y vamos hacia adelante. También puede venir por sueños o visiones nocturnas, como fue en Génesis 37 con José. Después con Daniel, después con Joel y así un montón, etcétera. También pueden venir para ser expresadas en un culto. Hay Dios, hermano, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, como a veces ha pasado aquí en nuestra iglesia. Dios nos ha usado y ha habido una palabra de profecía, hermano, donde mucha gente ha recibido beneficios. Y eso está en 1 Corintios 14 del 4 al 6 y el versículo 19. Eso es para que usted lo lea después. También puede venir con acciones demostrativas, como lo hizo el profeta Agabo con el cinto de Pablo en Hechos 21 del 10 al 11. Dice que él se ató, hermano, los pies y las manos y dijo: el dueño de este cinto le va a suceder esto y esto y esto y esto. Y Pablo, como ya la tenía clara, dijo: no, eso ya sabía, para ahí voy. O sea, va a haber esas manifestaciones. También viene por los escritos en el Antiguo Testamento, que baja un rema de la palabra, hermano, y eso puede ser aplicable en ese momento, porque la palabra recobra vida por el Espíritu Santo para poderla aplicar. Ejemplo, hermano, viene Pedro y de repente están todos ahí, dice: y esto dice el Espíritu Santo, y en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso vino por rema. Eso estaba ya en el Antiguo Testamento, pero aquel lo recibió en ese momento, recobró vida la palabra, porque eso no era para ahí. Eso no era para este tiempo, sino para el final de todos los tiempos. Sin embargo, lo sacó de contexto y el Espíritu dijo: aplíquenlo ahí. Y ahí lo aplicaron, y ahí vino el Señor y se glorificó, y hubo derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Hermano, tremendo. Mire, yo me imagino que todos se quedaron atónitos, dice, porque el Espíritu Santo vino y, hermano, ahí el que estaba cuadrado ha sido terrible, porque él agarró un texto
O sea, Dios puede agarrar un texto y darle vida. Por eso es cuando nosotros creemos a la palabra, todo cobra vida. Eso es tremendo cuando uno, a mí me ha pasado, a veces, hermano, he estado impactado y de repente abro la Biblia y viene el Señor y le habla a uno. Y te dice palabras, pero concretas, escritas acá, en los salmos, en los proverbios o en los otros libros. Entonces puede venir a través de eso, en canciones o música instrumental, mientras se está cantando. Ay, hermano, miren, Crónicas, eso está en Crónicas 25 del 1 al 3. Ahí puede ver usted, hermano, cómo profetizaban. Todo eso va a suceder aquí de nuevo. Y para ahí vamos. Claro. En un rema bajo la predicación también, hermano. Estamos predicando y de repente Dios te está dando una respuesta. Dice, Dios mío, la verdad, yo estaba cerrado en esto y ahora qué tremendo. Oh, Señor, me hablaste. Oh, Señor, me diste la respuesta que andaba buscando. Qué bárbaro. Porque no lo entendía, no lo comprendía. Ahora se me hace tan fácil entender. Vio que cuando uno entiende la palabra, hermano, se le es tan fácil entender lo que Dios quiere decir. Quizás a otro no. Otro quizás dice, yo la verdad no entendí nada usted. Pero hay otro que dice, ay, Dios mío, hermano, usted sabe lo que Dios me habló. Dios mío, mire, tremendo. Eso sí, debemos de tener cuidado de no soltar cada cosa que se reciba, más si es delicado. Por eso en esos casos uno debe de esperar la confirmación de Dios, de 2 o 3 testigos. ¿Por qué le digo esto? Porque hay cosas que uno debe de poner en el archivo espiritual de asuntos pendientes y esperar que las otras piezas aparezcan antes de hablar. Ahí es el cuidado que debe de tener alguien que está, hermano, recibiendo en ese momento. También es importante saber que hay algunas cosas que no son para ser anunciadas a otros. ¿Por qué? Porque son tesoros de Dios solo para uno. Como un amigo, hermano, que le confía cosas a otro amigo. Dios es así. Dios a veces se revela personalmente para que tú consumas cosas solo para ti, nada más, y vivas con ellas, y quizás partas con ellas, disfrutando de la gloria, disfrutando del conocimiento, disfrutando de la sabiduría de Dios, disfrutando de cosas que quizás se van a dar en el futuro, pero que te las quiso revelar a ti para que tú puedas gozarlas en el tiempo. Mire, se me está viniendo un ejemplo tremendo. Antes de darle otro versículo que tengo acá, se me está viniendo ahorita en este momento. Usted sabe que a David, el Señor, hermano, le reveló la gracia, viviendo en un mundo de ley. Él vivió la gracia, entraba y salía, etcétera, del lugar santo, que solo el sacerdote podía entrar. Y es capaz que llegó a este lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, y él entraba sin cadenas, sin nada, hermano, porque le ponían un lacito así al sacerdote por si andaba medio atravesado, hermano, caía muerto allá adentro y lo tenían que sacar con un lazo. David entraba sin sin nada, hermano. ¿Por qué? Porque conocía cosas que venían para el futuro. Léanlas, ahí está en la Biblia. A él le revelaron un pueblo, hermano, que iba a disfrutarlo. Dice, que no me recuerdo bien dónde está el pasaje, sino que este momento se me está viniendo. Lo dice claro, que un pueblo nuevo va a recibir cosas tremendas. Y era este pueblo, usted y yo. Entonces Dios se revela de esa manera, te da tesoros. Y Pablo lo experimentó también allí en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 3 y 4, cuando dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. ¿Oyó? Pablo oyó palabras inefables. Inefables
son aquellas cosas que no se pueden explicar con palabras. Eso significa inefable. Cosas que no se pueden explicar con palabras. Ahí Pablo dice, eso no lo puedo explicar, solo lo sé. Es como cuando uno sabe, ¿no? Yo lo sé. Es como cuando tú no entiendes cosas en la palabra, pero tu conciencia espiritual allá adentro te está diciendo, no, es así. Es así. Yo no lo puedo explicarte bien, o a veces tú no puedes explicarle bien a alguien, o alguien no puede realmente dar una buena explicación. O quizás está en un culto de teología o escatología, o sea que de Dios, y dice, la verdad, no entiendo externamente, pero por dentro eso está pero claro. Por eso le decía el Señor a Pedro, Pedro, lo que no entiendes ahora lo entenderás después, porque ya te lo puse ahí y después te lo voy a revelar. Y así es como trabaja el Espíritu. La Biblia, lenguaje actual, o sea que me gusta como dice en este versículo, porque dice, escuché cosas tan secretas, dice Pablo, que a ninguna persona le está permitido decirlas. ¿Oyó? Quiere decir que hay cosas que Dios va a llegar a ti a decirte cosas que nunca las vas a decir, son de consumo nada más personal. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque si se escribieran todas las cosas, dice la Biblia, de todo lo que el Señor hizo, no caberían en ninguna librería. Quiere decir que esas cosas eran cosas de consumo. Ahí. ¿Me explico? Entonces, esto es maravilloso y bello porque esta es la relación que busca Dios. Para poder así de esa manera, hermano, usarnos como vasos, como canales. Yo quiero que Dios me use cada día como canal, como vaso. Que mire, hermano, que su sabiduría, que su conocimiento, que su amor, su misericordia, que su gracia venga y fluya sobre mi vida hacia los demás. Mi anhelo, mi deseo es ese, y que cada día pueda haber, hermano, gente restaurada, gente levantada, jóvenes, hermano, pero mire, tremendo. Acabo de venir de un retiro que fui a dar allí en Bellavista, Paraguay, impresionante, unos 70 jóvenes, hermano, cosa pero tremenda. Pude ver ahí que esa iglesia, hermano, pude ver que habían apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Es una cosa impresionante, hermano, lo que sucedió. Me regocijé tanto de eso, que fue una gloria. Entonces podemos decir que uno de los mayores propósitos de la profecía es revelar secretos de cosas que ojo no vio, ¿oyó? Ni oído oyó. Son las que están preparadas para aquellos, hermanos, que le amamos. O sea que te van a bajar cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído. O sea que vienen cosas tremendas, hermano, que van a ser puestas por Dios, y tú las vas a pronunciar, las vas a hablar, para que de esa manera pueda venir una restauración, una sanidad, o algo, un beneficio para el cuerpo de Cristo. Aparte también de cosas que no han entrado a corazón de hombre, dice. Y sigue diciendo el versículo, esas son las cosas que tiene preparadas el Señor para los que le aman. Si quiere leerlo bien, 1 Corintios 2:9. Ahí dice que así va a suceder en el último tiempo. Yo quiero eso, hermano. De cosas que ojo no ha visto y que no ha oído. Son las que en el último tiempo tiene preparada Dios, hermano, para una iglesia que desea, que anhela, que tiene un fuerte deseo. Porque para obtener cosas de Dios hay que tener un fuerte deseo. Sí, mi hermano. Entonces, la profecía viene de un conocimiento superior que le pertenece a Dios, que no le pertenece a ningún hombre.
sino que es Dios en su misericordia usando vasos pequeños para glorificar su nombre. Por eso debemos de abrir nuestro corazón con un fuerte deseo y pidamos a Dios que derrame de su espíritu profético, de su unción profética, para poder ser parte del ejército que va a afectar al mundo en el último tiempo positivamente. Usted y yo hemos sido llamados para afectar al mundo y a la iglesia positivamente. Porque ahora, hermano, el derramamiento de este espíritu profético no es para condenar, no es para aplastar y aniquilar, sino que es, hermano, para levantar, para restaurar, para restituir, para ayudar. Porque así es como Dios lo diseñó o diseñó sus dones en este tiempo. Mire, termino diciéndole, el espíritu de la profecía que será derramada no significa que la persona es profeta de oficio, porque eso es otra cosa. Ser profeta de oficio es una cosa, porque hay gente que ya porque Dios la usó con una profecía en la iglesia o interpretó lenguas, ya cree que es profeta. No se equivoque, eso no es así. Está bien marcado, hermano, la diferencia en la palabra. Este es un derramamiento que va incluyendo al don de profecía para que de esa manera podamos ser de bendición. Pero no significa que una persona, hermano querido, sea profeta de oficio. Ya ese es otro calibre, que bueno, en la escuela lo hemos visto. Pero la profecía en su forma más sencilla es una exclamación ungida e inspirada divinamente. O sea que divinamente. Es decir, es totalmente sobrenatural. Del mismo modo que hablar en lenguas e interpretar lenguas, que son los dones de inspiración, ¿verdad? Es lo mismo, todo eso es sobrenatural. Cuando usted habla lenguas, interpreta lenguas, es algo sobrenatural que se está moviendo. Y debe de hacerlo. Si usted habla lenguas, mire, hable todos los días. Yo casi todos los días hablo, hermano. Edifica, porque eso edifica, dice, tu espíritu. Entonces debemos de hacerlo. Entonces, la invitación del Padre es que anhelemos fluir en este último tiempo o en este último derramamiento de unción profética que va ligado al don de profecía, porque ese es el deseo del Padre. El Padre quiere y anhela que nosotros fluyamos, hermano. ¿Para qué? Para impactar al mundo y traer, como le decía, restauración, aliento, fuerza, sanidad espiritual como física. Porque eso es lo que va a permitir el Señor. O sea, va a llegar un momento que te va a hablar y te va a decir, mira, ve hacia ahí. Y vas a ir ahí, vas a ser certero, hermano. También para traer consolación, para traer respuesta, para que las vidas sean liberadas y sean transformadas. Dios te va a dar palabra ungida para que lleves un mensaje a alguien, hermano, que dices tú, ese tipo no se convierte para nada, y que ahí Dios te va a hablar. Y vas a llevarle palabra, hermano, concreta, y ahí, hermano, aquel vaso que realmente es duro de corazón, en algún momento va a ser impactado por la palabra profética que venga sobre ti y sea certero cuando le hables. Porque en realidad en el mundo hay gente dura. Si lo hay en el cristianismo, imagínese usted en el mundo. O sea, hay gente que necesita ser impactada, golpeada en el sentido sano de la palabra, en su corazón, hermano. Tiene que roturar, como dice la Biblia, como dice, o sea, roturar su terreno, roturar su corazón, porque está endurecido, para que la palabra de Dios, hermano, que tiene rema, haga el efecto total en su vida. Por eso dice roturar el corazón duro de vuestro ser. O sea, poner, hermano, en barbecho, dice, que es un terreno duro, para que el próximo año, entonces, cuando caiga la palabra, pueda germinar.
Y eso es lo que hace Dios con su palabra profética. Hay cosas que van a impactar tu vida y de repente, hermano, tu corazón va a empezarse a sensibilizar. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Ya, hermano, dijo estas palabras el Señor, que ese corazón de piedra lo iba a convertir de otra manera en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque su gracia es la que hace ese efecto en nuestra vida. Entonces Dios anhela y desea que nosotros, hermano, seamos usados en este campo de la profecía. Dígale al Señor: Señor, mira, úsame en este tiempo, porque es para este tiempo. Quiere decir que si el Señor lo está diciendo así, es porque hay una necesidad enorme hoy actualmente en el mundo, porque hay miles de cristianos que están caídos, hermano, pero miles de personas que fueron impactadas en algún momento y necesitan una palabra profética de parte de Dios sobre sus vidas, y su pueblo es el que, hermano querido, va a tener ese privilegio. Sabemos nosotros, como en esta nación, por ejemplo, sabemos que, hermano, hace 20 y pico de años atrás, Señor tuvo un movimiento impresionante acá. Y usted va, hermano, y mira miles de cristianos en las plazas, miles de cristianos tirados en una cuneta, miles de cristianos en el mundo, miles de cristianos, hermano, que se han ido. Porque no hubo palabra, no hubo, hermano, revelación para poder impactar estos corazones. Y ahora Dios, hermano, está diciendo acá que en el último tiempo va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Va a derramar, hermano, unción profética, palabra de profecía, para que de esa manera muchos corazones sean restaurados, otros sean levantados, otros, hermano, experimenten la misericordia. Quiere decir que nosotros, hermano, debemos de ponernos al pie de guerra, involucrarnos en el ejército que va a afectar el mundo. Involucrarnos, hermano, y desear que Él nos use, porque de seguro va a suceder así. O sea que los jóvenes, los niños, hermano, imagínense, esa es la iglesia que Dios quiere arrebatar. Una iglesia que anima a un hermano, cuando usted se pare, en cualquier lugar que se pare, anime, restaure, hable. Que la gente siente ese fervor, decir: de plano hay esperanza todavía, de plano que se puede hacer esto, de plano que me puedo levantar, de plano que en el Señor hay oportunidad. No hay cosa más extraordinaria y gloriosa que Dios nos use para llevar una palabra de ese calibre. Y yo he visto mucha gente restaurada, hermano, que por misericordia, gracia y amor de Dios me ha usado. Y me ha dado tanto placer ver a gente, hermano, que estaba hundida, hecho pedazos, y que el hombre mismo, las tradiciones mismas de los hombres, hermano, lo destruyeron. Y tú llegas a romper todo ese legalismo inmundo, y llegas a romper todo aquello, hermano, que tiene esclavizado a la gente, que tiene hundida a la gente, que los tiene allá, hermano, sin accionar, cuando Dios es un Dios de restitución. Y en el último tiempo Dios va a restituir. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él anhela también dentro de su pueblo. Va a levantar, hermano, mire, un montón de cosas. Eso es tremendo lo que le estoy diciendo. Por eso mañana voy a hablarle de la puerta de la gracia. Eso es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque la gracia es la gran puerta de Dios, que te invita para que tú la abres y entres, cenes con Él y te instruya Él a ti. No hay cosa más maravillosa que, hermano querido, ser restaurado como el pródigo, que estaba hundido, hecho pedazos, pensando que ya, hermano, no había esperanza para él. Pero llegó la palabra del Padre, el dueño de la profecía, el dueño de los dones, el dueño del fruto, hermano, del Espíritu, y lo levantó. Ojalá, hermano, sus actitudes, ojalá su predicación, su enseñanza, ojalá, hermano, lo que Dios le revele venga a ese nivel.
Porque a ese nivel fue que vino el Señor, hermano, y se paró en un mundo religioso cuando llegó y empezó, hermano, a funcionar su ministerio. Y las profecías, hermano, que estaban decretadas en el Antiguo Testamento, que decían que iba a aparecer ahí el Señor, se cumplieron una tras una, hermano. Y el Señor empezó a levantar a su iglesia. Y hasta el día de hoy, hermano, lo que Él habló, lo que Él dijo, está intacto, porque Él cumplió su palabra. Entonces, permitámosle al Espíritu Santo que nos dé sensibilidad para poder oír, para poder discernir, para poder ver la palabra y verla entre líneas, para que nos hable, para que nos diga: mira, hijo, mira lo que está detrás de ahí. Porque eso es lo que hace el Señor, para que lleves esa palabra de aliento y esperanza a los demás. Mira lo que está detrás, porque lo que está detrás es más tremendo todavía que lo que está afuera. Por eso es que la Biblia está escrita por dentro y por fuera. Si solo miramos lo de afuera, esto es pura letra. Pero cuando usted mira lo de adentro, ay, hermano, uno se queda asombrado. Dice: Dios mío, pero esto, sí, eso. Porque el Señor se revela así. Porque la palabra mata, el Espíritu de la palabra te va a ir dando vida, evolución, crecimiento hacia arriba. Y uno va creciendo y uno se va dando cuenta de que, ¡ala, qué tremendo! El Señor, hermano querido, te impacta. Por eso usted y yo no deberíamos de ser iguales todo el tiempo. Cada vez que vamos madurando debemos ser mejores. Y decir: Dios mío, Señor, gracias. Porque su palabra, cuando la lees bajo el Espíritu, hermano, te habla y te confronta para que la puedas entender. Y ahí es donde el Señor te suelta profecía para que tú veas la realidad y entonces puedas despertar y decir: no, Señor, de plano yo me meto con todo esto. Y ahí te metes. Entonces, prepárese. Si usted quiere ser parte de los consagrados y apasionados del último tiempo, porque viene un ejército de consagrados y apasionados. Estar apasionado es algo maravilloso, y bajo el espíritu de consagración es mucho mejor. Pero los que se van a ir en el arrebatamiento es esta gente que está apasionada y hermano, y busca la consagración diaria. No la perfección, pues nadie la va a alcanzar. Porque nadie, hermano, químicamente 100% no va a llegar quizás a todo. Me refiero a toda la santificación. Pero en el último tiempo, antes del arrebatamiento, va a haber la santificación total de parte del Padre, dice 1 Tesalonicenses. Y Él os santificará por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida del Señor. O sea, hay una santificación que la va a hacer Dios, pero aquellos que están apasionados y consagrados, metiéndose con el Señor. ¿Me entiende? Porque hay una santificación instantánea que es la del Espíritu, ¿verdad? Otra que es, hermano querido, a la medida que es la que el Señor, ¿verdad?, te sella, ¿no?, tu santificación. Después está la progresiva. Y después está la que va a hacer la obra en ti, que es el Padre, porque estás metido en ella. Hay como 4 santificaciones que habla la Biblia, para poder estar, hermano, irreprensible, sin falta, sin mancha, ante la venida de nuestro Señor. O sea, imagínense todo lo que va a traer esta revolución. Por lo tanto, hermano, yo quiero ser usado como un vaso que use el Señor con profecía, mucho más abundantemente, para poder impactar de otra manera en el tiempo que Él ha diseñado, que es el último tiempo. Amén y amén. Cierra sus ojos, vamos a orar un momento y darle gracias a Dios por este momento que nos ha permitido estar. Y vamos a orar por los que nos están viendo por YouTube también, mientras usted me ayuda a orar, ¿verdad?
Porque de seguro habrá gente que necesita que Dios le hable. Usted que está ahí, quizás no entiende mucho, pero déjeme decirle que el Señor tiene misericordia de su vida. Usted se acerca, si usted viene a Él, Él se ha de glorificar poderosamente en su vida. El primer paso para que la sobrenaturalidad de Dios venga sobre nuestra vida es arrepentirse, pedirle perdón al Señor, salir de ese espíritu religioso y entonces empezar una nueva vida. Si usted realmente desea, anhela que Dios empiece a tratar con su vida y con su familia, pues lo que usted debe de hacer es volcarse al Señor, porque en Él es la única esperanza que hay, más en este tiempo que vivimos. Usted quiere recibir a Cristo ahí, mire, recíbalo. Y si quiere hacer una oración, yo lo voy a dirigir para que lo haga. Repita esta oración, usted que está ahí viéndonos. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Pido que perdones mis pecados, borres mis rebeliones. Entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Si usted ha hecho esta oración, déjeme decirle que usted ya es parte de la familia de Dios. Ahora empieza el proceso y ahora empieza Dios a manifestarse en su vida de una manera sobrenatural. Quizás no va a sentir nada en la carne, porque la santificación primero es en el espíritu. Ahí es donde Dios hace la primera operación. Y luego el Señor empieza a tratar y a trabajar y nosotros empezamos a dar. Estás en el mundo ahí tirado, sin esperanza. Quizás te apartaste del Evangelio. Tienes mucho tiempo apartado. Pues déjame decirte que esta palabra es para ti. Levántate en el nombre de Jesús, porque el Señor te está llamando en esta recta final para que seas parte del ejército. Y restáurate. Como el pródigo, vuelve a la casa en carrera y métete con Él. Y Él tendrá misericordia de ti. Si estás enfermo también, en el nombre de Jesús, crees a esta palabra que estamos soltando, pues ahora en el nombre de Cristo recibe ahí. Solamente es creer. La palabra clave es creer. Y ahí Dios se glorifica. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por obrar en medio de cada uno de aquellos que están ahí. Para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo. Gracias. Amén.